ustedes muy bienvenidos a otro programa más de A lo Legal, el podcast más a lo legal de todo el Ecuador. Como siempre digo, tenemos invitados, de altura. El día de hoy, la señora arquitecta Pierina Correa, deportista, mujer política, una mujer ejemplo de todo el Ecuador que se ha sabido ganar su nombre. Señores. Y como lo dijo Batman, sobre todo, una de las asambleístas más votadas, que inclusive más que el mismo binomio en algún momento. Tú ya la presentaste, arquitecta, un gusto tenerla el día de hoy. Edwin. Buenas tardes a todos, buenas tardes arquitecta, bienvenida a este su programa. De igual manera un gusto y esta entrevista va a ser muy productiva, ya que vamos a conocer de cerca muchas realidades que actualmente se están debatiendo. Por mi lado, con todo gusto, gracias por la oportunidad de compartir este panel. Y ya lo convencí a Batman de que se pinte la barba de blanco. Sí, ya no. Para Navidad. Navidad. Pero la no, palabra de la arquitecta es ley y se hace. No tanto así. Pero en todo caso, aquí a disposición para... Yo creo que sí es importante hablar las cosas. A veces resultan incómodas, a veces no a todos les gusta escucharlas. Pero mientras sean verdad y tengan sustento, sobre todo jurídico, ético, creo que la verdad no ofende. Así es que a la orden para tratar Y una primicia, perdón que le interrumpo. Futura abogada del Ecuador. La veremos legislando, luchando por todo. En poco tiempo, ya está asícito nomás. En marzo, de la ceja al ojo realmente, en marzo ya entraré a ser colega de ustedes también. Bienvenida, aquí también está invitada para el estudio para que venga a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Pero bueno, hoy va a ser un tema, como dijo Batman, bastante polémico, un tema muy interesante y actual. Vamos a hablar, sobre todo, ya después de un año, quiero hacer que este programa sea un homenaje para Steven, Josué, Ismael y Saúl, más conocido como los Cuatro de las Malvinas. Vamos a hablar sobre este tema que ya estamos cerca de que por fin llegue a un desenlace. Responsabilidad, no responsabilidad, eso lo vamos a analizar de manera jurídica. Otro tema adicional que vamos a tratar es el tema de la seguridad en virtud de la situación ocurrida y creo que ya le comenté esta novedad, los cambios en las bases políticas actualmente. Edwin. Sí, de igual manera, para que nuestros seguidores y la comunidad en general conozca que dentro de sus funciones como legisladora, usted fue la proponente y usted criticaba arduamente este tema de lo que existe, ciertas liberaciones irregulares, ¿no? Y muchos se hablan, no, es que desde el correísmo dejaron esto. Y siendo usted una de las pioneras, la pionera en contradecir este tipo de prácticas, ¿no? Y además también el femicidio. Bueno, mira, tuve el honor siendo asambleísta y gracias por la invitación de la más votada. No agradó a muchos que incluso superara al binomio en algún momento y ahí también vino una reacción negativa hacia mí porque ante eso yo les dije, así sea yo, Pierina Correa, así sea hermana del expresidente, no es lógico, por mucho que haya presidido la lista nacional, que saque más votación que el binomio, que por lo tanto había que evaluar, analizar qué era lo que estaba pasando, si el discurso era el correcto, si la estrategia era la adecuada, si estábamos dirigiendo el discurso a los grupos o a las personas de manera correcta y otras tantas cosas. Para mí la evaluación y la autocrítica es importante, inclusive cuando se gana, y yo lo aplicaba en la federación. En todo caso, también tuve, en calidad de asambleísta, el altísimo honor y enorme responsabilidad de presidir los 4 años la comisión hoy permanente de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Cuando ocurrió el tema de las Malvinas, obviamente no podíamos quedarnos de brazos cruzados como comisión porque velábamos justamente por la seguridad y la garantía del respeto a los derechos, sobre todo a los adolescentes y niños, en este caso un niño y 3 adolescentes, porque son grupos de múltiples vulnerabilidades y de altísima prioridad. Nos toca hacer el proceso de fiscalización y tuvimos en la comisión, en sesión presencialmente, al comandante, al jefe del comando conjunto, al comandante
de la Fuerza Aérea, que era la rama que estaba siendo cuestionada, al ministro de Defensa y a otros funcionarios, incluido el fiscal, porque aquí hay que hacer algunas aclaraciones y el caso, disculpen que me eche un poquito de flores, me lo sé de memoria porque yo sí estuve realmente involucrada en el proceso de fiscalización. Primero, No estaba haciendo dibujitos ni media... no, ni dibujitos, ni haciendo compras, tampoco. Nada de eso. No, yo sí trabajo. Y después dice que soy yo. No, Dice que soy yo. O sea, si vamos a hablar de las prácticas, pero bueno. En todo caso, ¿qué sucede? Vamos un poquito a tocar los hechos para ponerlos en contexto. Cuando fueron detenidos los chicos, los padres se los llevaron, ¿verdad? Ok. Uno de ellos pudo llamar al papá y el padre llama al 911, hacen la investigación y ellos ponen la denuncia por secuestro. Esa fue la primera denuncia que pusieron los padres. ¿Qué hace? Pero ustedes como son abogados, ¿verdad? Cuando uno hace una denuncia tiene que decir quién es, de qué se trata la denuncia, qué ocurrió, cómo, dónde, cuándo, quiénes. Mientras más detalles, mejor. En la denuncia decía que habían sido secuestrados por miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en vehículo, con uniformes y con todo. Al haber contenido eso, la denuncia, la Fiscalía debió, sobre todo al tratarse de menores, debió haber iniciado el proceso como desaparición forzada. ¿Por qué razón? ¿Qué quiere decir la desaparición forzada? Cuando actúan funcionarios del gobierno directamente o por disposición. O sea, más o menos ese es. Entonces, al haber involucramiento de Fuerzas Armadas, tenían automáticamente que cambiar el tipo de delito para ser desaparición forzada. No lo hicieron 14 días después, el 22 de diciembre. Miren Cuando cuánto ya tiempo. No pudieron tapar la situación, creo ¿Cuánto yo. tiempo pasó? En temas de secuestro y desapariciones en general, las 48 horas inmediatas posteriores al hecho son definitorias. ¿A qué me refiero con esto? Después de eso, cada día disminuye drásticamente la posibilidad de encontrar, y peor, encontrar con vida a quienes han sido secuestrados. ¿Ok? Entonces, ahí comienzan recién lo de desaparición forzada. Recuerden que hasta creo que detuvieron o destituyeron, no sé, a la jueza que aceptó el habeas corpus interpuesto por la familia. ¿Okay? Entonces, aquí hay dos casos, no solo uno, hay dos casos. Uno que va desde que detuvieron a los chicos hasta que los dejaron botados. Ahora resulta que los dejaron flamantes, impecables, sin medio rasguño, cuando hay videos que comprueban exactamente lo contrario. Pero vamos a hacer, hasta ahí es el primer caso, el que involucra a los 16 más el oficial que fue sumado en el transcurso del proceso. Y a partir de que alguien, se asume que algún GDO, los cogió hasta que fueron encontrados no solo con señas de torturas y asesinados, sino incinerados. Y por ahí algunas voces han dicho que el combustible que usaron para quemarlos es gasolina de aviación, es combustible de aviación. Miren todo esto. Entonces, ese es otro caso. Ese caso lo lleva otro fiscal y está en etapa de investigación previa, por tanto, no pudimos acceder a eso. Cuando nosotros los tuvimos en la comisión, estaban en el proceso de reconstrucción de los hechos, pero solo de la primera parte. ¿Ok? Esa es la parte que se está juzgando. Ahora, vamos a ver cuántas cosas irrespetaron. Primero, así hayan sido considerados delincuentes y el ministro se encargó en reiteradas ocasiones de tratar de posicionar que los 3 adolescentes y el menor eran delincuentes, Y no como si eso fuera bastara para justificar el hecho. Claro, lo están justificando, y no solamente altos mandos gubernamentales, sino también personajes en redes sociales, periodistas, la gente común lo estaba prácticamente normalizando y justificando. Pero es que por eso, entonces vamos viendo, hace un momento dije que por ser adolescentes y un niño, es decir, por ser menores de 18 años,
son grupos prioritarios. Así lo dice la Constitución de la República, no lo digo yo. ¿Ok? Entonces, Indistinto de que tengan alguna supuesta acusación de crimen. aunque hayan sido efectivamente delincuentes y los hayan cogido infraganti. Es que ni siquiera ¿Ok? existe una denuncia. Pero es que aparte de eso, o sea, violentaron todo. ¿Cuál Pero era el no- procedimiento? Ok, si ellos fueron llamados o pasaron por ahí justo en el momento en que se estaba cometiendo un delito, asumamos, ¿no? ¿Cuál era el deber de ellos? Los detenían, pero ahí al pie hay una unidad. De vigilancia. Entonces tenían que haber llamado a la policía especializada o llevarlos a la unidad para entregarlos formalmente, decir su versión de lo que había ocurrido y que la unidad se encargara de flagrancia de la investigación de lo que correspondiera. Eso debió haber pasado. ¿Qué hicieron estos señores? Se los llevaron a Taura, o sea, no a Quisito, A kilómetros a Taura. lejos del lugar de los hechos. Pues, a Taura, o sea, fuera totalmente de Guayaquil, es otro cantón inclusive. Entonces entraron en la reconstrucción de los hechos, se encuentran los vehículos y en cuanto llamaron los padres al 911 se movilizó la policía, encontraron ropa, encontraron una serie de cosas. Entonces, a partir de ahí ocurren algunas cosas, por ejemplo, salida de motos, ¿ya? Pero a los chicos les han hecho de todo. Entonces, supuestamente pudieron llamar a la familia, bueno, todo un rollo. Entonces, ¿qué sucede? Los dejaron botados. Según ellos ahora, sin ningún rasguño, los dejaron botados, niños, en la mitad de nada, no a una cuadra de donde los detuvieron. Entonces, si la intención, ok, asumamos que se equivocaron, que se dieron cuenta que el procedimiento había sido violentado por todos lados, que habían irrespetado protocolos, convenios internacionales, lo que sea, ¿no les parece que lo lógico era Regresarlos. devolverlos Exacto. por lo menos al punto donde los detuvieron? Y no dejarlos a la intemperie expuestos Los a dejaron los peligros. ahí. Entonces, ahí es cuando desaparecen aparentemente los señores de la FAE y viene supuestamente un GDO, los captura y ya pues el resto se sabrá en detalle cuando se abra ya el proceso de definición, si es que hay delitos, si llaman a juicio, El etcétera, 15, etcétera. el lunes 15 Este ya está 15 ya, convocada ya la y ahí se audiencia. termina el tiempo. Bueno, es que estaremos pendientes. se ha ido Sí. Ahora, ¿qué extendiendo. pasa? El fiscal actualmente en este primer caso está pidiendo 34 años. Por ahí oía un pseudo reportero, periodista, que casi se rasgaba las vestiduras y más vale estaba interesado en los atenuantes porque el fiscal para este delito... Un pedacito de reportero. Pero el Sí, fiscal, sí. ¿el titular o el encargado? El fiscal que está a cargo en este momento, la condena para este tipo de delitos es de 26 años. Él está pidiendo 34 Por las agravantes. por los agravantes. Así es. Entre otros, menores de edad, que se los llevaron, que respetaron protocolos. Bueno, el etcétera es bastante largo. O sea, yo creo que hasta 34 para todo lo que le Barato. hicieron, no solo a los niños, sino a las familias. A las familias, porque así los condenen, y espero que la justicia prevalezca. Así los condenen, nadie les devuelve la vida a esos niños, nadie les devuelve esa paz que les fue robada, arrebatada de una manera tan brusca a las familias y a toda la comunidad, porque fue un tema Claro. que afectó a toda una comunidad. Entonces, hablaba de atenuantes y resulta que el abogado, de lo que decía este caballero, que el abogado defensor de los militares está argumentando como atenuante que no conocían de derechos humanos, de protocolos. A ver, señores, cuidado. Un principio en cuanto a leyes es que el desconocimiento de la ley no exime de culpa ni de castigo cuando se la violenta. Es un principio. O sea, el que es abogado y el que no es abogado sabe eso de Y memoria. mira que todavía ella no es abogada, ya mismita es abogada. Eso ya se llama mismita. experiencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Peor que eso, pues. Cuando nosotros hicimos en la comisión la fiscalización, a mí me tocó, en calidad de presidente de la comisión, sustentar y presentar el informe ante el Pleno de la Asamblea. ¿Y qué pasa? Pedimos y marcado, indicado con los artículos que habían sido violentados, donde está en la ley específicamente indicada la responsabilidad del ministro, que es quien tiene que supervisar que se cumplan los programas de capacitación, que se capacite continuamente
en cuanto a estos parámetros, cómo actuar, protocolos, convenciones internacionales, porque han violentado absolutamente todo. Entonces, La ley de defensa nacional no existió para ellos. no, para nada. Para nada. En ese O sea, momento, saludo a la bandera. Por eso digo, o sea, nosotros, yo personalmente como expositora, en la presentación que hice tenía con lujos detalles los diferentes artículos que habían sido violentados, no solo por los militares, sino por la cabeza representante, que era el ministro de Defensa. Y pedimos que fuera llevado a juicio político. Por supuesto, y es una de las cosas que yo manifesté cuando me retiré de la asamblea, que me iba decepcionada, porque desafortunadamente las cosas se deciden por votación, pero la votación y el resultado de esas votaciones no necesariamente son justas, son apegadas en ley, sino que muchas veces se mueve por intereses de otra naturaleza. Y acá bloquearon el juicio político. Ahora, un poquito para enmarcar el tema, la asamblea hace juicios políticos, ¿ok? No interviene en la parte judicial. Sin embargo, cuando se aprueba un juicio político y el sujeto que está siendo juzgado es encontrado, digamos, responsable de lo que se ha argumentado, puede tener dos sanciones. Si está en funciones activamente, puede ser destituido y perder los derechos políticos, es decir, no puede ejercer cargo público por 2 años, ¿ok? Y luego, si es que se considera que dentro de la investigación y las pruebas presentadas da lugar a la posibilidad del inicio de un caso jurídico, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se envía todo el expediente a Fiscalía, que es la que tiene la competencia para analizar y decidir si hay sustento o no para iniciar un proceso judicial. Entonces, esa es la parte que corresponde solo a los militares. Falta la otra desde que se los llevaron hasta que fueron encontrados muertos e incinerados. Hay algo aquí que en lo personal a mí me llamó mucho la atención y es el hermetismo por parte del comandante jefe. Mira, no solo hermetismo, o sea, trataron de restarle responsabilidad a lo que había sucedido, endosándoles a los chicos la calidad de delincuentes. Entonces, por eso digo, así hubieran sido detenidos en flagrancia, el proceso era llevarlos a la unidad y ponerlos a disposición de los jueces pertinentes. ¿Usted cómo se lleva con las redes sociales actualmente? La verdad es que no me gustan mucho, o sea, reconozco la importancia de la tecnología y por si acaso esto se lo dije, tuve la oportunidad de decírselo, mucha honra al mismo Bill Gates en un evento realizado en Miami, que le dije, mira, yo reconozco la importancia en general de la tecnología porque, por ejemplo, acorta tiempos, acorta distancias. O sea, yo puedo estar aquí, puedo estar hablando con alguien en Australia. Es más, vamos a hacer un en vivo con alguien en... Ah, mira. Ojalá más adelante. Entonces, ayuda en ese sentido, acelera procesos, una serie de cosas. Pero le dije, nunca podrá reemplazar esto. Claro. La palmada en el hombro, el abrazo, el contacto humano. Físico. Y ¿sabes qué? Se lo había puesto por escrito porque no alcancé a participar en el foro. Y él lo leyó, se lo entregué y él lo leyó en la rueda de prensa que siguió a continuación. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué no me hacen mucha gracia las redes sociales? Porque desafortunadamente también se utilizan para cosas negativas. A mí me llega mucha información y cuando hay casos heavy, por decirlo de alguna manera, yo le pregunto a quién me lo envía. ¿Y tú constataste esto? ¿Lo comprobaste? ¿Quién te lo envía? Porque no puede ser que se use un medio de comunicación tan masivo y tan rápido para dañar honras, para promover falsas noticias, falsas narrativas, para desinformar, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando es lo que pasó y lo que está pasando actualmente con los 4 de Malvinas. Y justamente le mencionaba esto porque en estos días, a raíz de la declaración del señor abogado de la familia de los 4 de las Malvinas, que indicó que existe la posibilidad de que ellos vayan a tomar acciones legales
en contra, una vez que termine ya el proceso con los militares y toda la cuestión, La Corte se Interamericana. van a ir en contra de todos estos líderes de opinión, creadores de contenido, influencers, tuiteros, que emitieron un dictamen, un juicio sin saber siquiera si los nenes eran o no eran delincuentes. Mira, el problema es que las redes se manejan mucho y pues sin ánimo de ofender a los influencers ni nada por los likes, ¿no? Entonces tú publicas lo que te da la gana, sorry que le caiga el Al que le caiga el al guante, que le caiga el guante que se lo chanta. chanta, pero funcionan en base a los likes y Claro. a ver qué tan simpático eres, cuántas te leyeron y todo, y eso posiciona una especie de rating, ¿no? Entonces acá efectivamente he escuchado esas declaraciones que continuarán en instancias internacionales hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se van con todo, Pero es que, a ver, como debe de ser. perdóname, todo desde que los detuvieron ha sido una continua violación de los derechos humanos y de los más elementales. Y de todos los protocolos. vamos a tener Tanto así que la CDH ha declarado que es el caso más grave de Claro. vulneración mira, desde que regresamos a la democracia. vamos a Pero es lo que te tener digo. más adelante, en unos 10 años, otra sanción más. Y otra indemnización que nos tocará para todos. A ver, el tema de las declaraciones, digamos, de las sentencias o decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero los trámites toman muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Porque no es que uno se pone en fila, saca un ticket y ya Así está. es, No. así es. Eso toma muchos años hasta que, y el proceso es que, así como en cualquier juicio, tú presentas la denuncia a ver si te la aceptan, si está bien redactada, si tienes que ampliar, aclarar, y en caso de que salga positiva la respuesta o la sentencia de parte de la CIDH, eso vuelve al Ecuador, y en el Ecuador es el Procurador General del Estado, y hasta cuando existió la Secretaría de Derechos Humanos, de la Mujer y Derechos Ah, sí, Humanos, sí. eran los responsables de velar por el cumplimiento, porque ojo, no es que la CIDH lo que diga, si me cae chévere, si me conviene, lo hago, no, es vinculante. Así ¿Por es. qué razón? Porque somos firmantes de convenios internacionales y al haber firmado y ratificado nos obliga a acatar, ¿ok? Acá hay sentencias que están esperando, ya las personas hasta se murieron, que están esperando, qué sé yo, 30 años y no terminan de cumplirse. Entonces, acá tranquilamente pueden interponer esa denuncia concretamente, pero veamos un ejemplo, pues, o sea, la CIDH se ha matado diciendo que Medidas debería... cautelares a favor de A alguien. favor de, Sí, sí. exacto, y lo han hecho. No, pues no. se han esmerado más todavía Es más, en empeorar su la situación. última ministra de la doctora Paola Flores fue la última ministra del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Imagínense eliminar, o sea, haber avanzado tanto, hablando dentro de nuestro ordenamiento jurídico y de repente, ¿sabes qué? O sea, eso está mal, desde el derecho, no desde la cuestión política, desde el derecho está muy mal. Es que el problema, tú acabas de mencionar algo, o sea, lastimosamente todo lo llevan al tema político, ¿ya? Cuando efectivamente esto no se trata de política, se trata de derecho puro y duro, elemental, y tampoco nos estamos inventando nada. O sea, la Constitución de la República, les guste o no les guste, les recuerdo que fue aprobada masivamente en referéndum, como señala la ley y los procedimientos. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría se pronunció a favor. Es reconocida a nivel internacional como una de las mejores constituciones del mundo. Ay, que le duela, sí te duela. ¿Ya? Y reconocida también como garantista de derechos, más allá de la misma naturaleza y todo, que fuimos los pioneros a mucha honra. Entonces, ¿qué sucede? No se trata aquí de que si a ti te gusta o no. O sea, salvo que lances toda una constituyente y cambies todo y tengas el respaldo del pueblo, porque la constituyente es una cosa y después tiene que ser aprobada o no en referéndum, pero mientras esté vigente la Constitución hay que respetar todos los derechos y todo lo que promueve. ¿Por qué hago esta referencia? Mira, amplios sectores de la prensa y lastimosamente las cosas que ocurren
nadie está viendo por qué ocurren, sino Sí. los hechos, ¿ok? ¿Qué pasa? Desafortunadamente ha ido creciendo el número de adolescentes y niños que son cooptados por los EDOs para cometer delitos. Pero nadie pregunta por qué. Pues, o sea, los chicos no es que se levantaron hoy día y dijeron, chévere. Yo Como amanecí es- con ganas de meterme a un GDO. Como es bacán ser parte de los EDO y todo, o la pelada que me gusta me va a mirar bien, porque no. Es por falencias, porque el Estado es un Estado ausente, que los ha dejado totalmente desprovistos de la atención de sus necesidades más primarias y por ende de sus derechos, a educación, a salud, a vivienda digna, a un trabajo digno para sus padres, a todo. Entonces, ¿qué sucede? Si un chico es parte de una familia, si es que acaso tiene familia, que vive en el día con poquísimo dinero, imagínate, le ofrecen $500 por matar a un cristiano, pues eso es una fortuna. Por ir a disparar a una casa. Por eso, es una fortuna Claro. para ellos. Mira, nosotros dentro del proceso que llevábamos en la comisión, tuvimos a chicos y conversamos con ellos. Y era triste porque yo les decía, oye, mijo, pero a ver, hoy eres tú. Hoy tú matas, mañana puedes ser tú. ¿Sabes lo que nos decían? Qué tristeza. Que preferían vivir intensamente 2, 3 meses, lo que fuera, que 30 años en miseria. O sea, cuando tú escuchas eso, se te parte el alma. Yo soy madre. Entonces, imagínate eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo conocí, por ejemplo, al chico que le disparó al sargento que estaba en el suelo en Esmeraldas. Ya, ok. ¿Ya? Lo conocí porque está ingresado en un centro de adolescente infractor, un CAI. ¿Okay? Entonces, si no les damos esa cobertura que necesitan y en caso de que ya delinquieron, no se los atiende, los habremos perdido para siempre. ¿Qué propusieron y aprobaron en la asamblea? Que se los tratara como adultos, que se los condenara como adultos y que se los encerrara en centros de adultos. Y a mí me criticaron mucho porque yo les digo, ¿se pueden imaginar ustedes un chico de 16 años que ha matado a alguien, que lo manden a La Roca, a la penitenciaría, a Turi, Machala, donde sea, al rodeo, lo que A sea? los 30 años que él salga, sale perito. Pues. Pero antes de eso, ¿qué le pasa? Carne fresca, ¿has oído el término carne No, fresca? y hablando desde el derecho, o sea, pero y los tratados internacionales, todo Pero es el que, sistema de convencionalidad, a ver, o sea, no existe. No les importa. O sea, yo me he matado diciendo, señores, no se puede. He traído Pero es la culpa expertos entonces de los que lo internacionales. eligen. Oiga, pero Ya, es la culpa de... eso ya es otro. Esa es otra sesión de análisis. Un pequeño comentario con que no les importa, a pesar que no quiero hacer propaganda política para nadie. Si el primer mandatario no los honró, ya cumpliendo un año, diciendo algo, aunque sea esos típicos arreglos florales ahí abajo en la Plaza Grande, tuvo que venir un alcalde, representante de esta ciudad, para no dar nombre, no decir ser político. Se me sale, ya se me sale. Dilo. Tu marido libre. Pero es que. Y en honor a ellos, Estaba la Fórmula 1. pero en honor a ellos, los rebautiza. Rebautiza un parque y le pone el parque Los Cuatro los niños de Barrio. Así es. De la Covien. De la Sí, Covien es. pero por eso te digo, o sea, acá insistieron y aprobaron una ley, No, una reforma estos son- que decía que tenían que juzgarlos y todo. Entonces yo me he matado aclarándoles, señores, sí se los juzga, sí se los condena, Lean el CONA. ¿ya? Lo que hace la diferencia es que en el adulto es una justicia punitiva, de castigo. En el caso de los adolescentes es una justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque el grado de su desarrollo emocional, físico, psíquico y todo permite pensar que con un adecuado acompañamiento, con medidas, con acceso a educación, salud, oficios y todo, se los puede recuperar. Como excepciones hay en todos lados, habrá algunos que no se puedan recuperar. Así como un asesino en serie de un adulto es medio complicado Así es. que se lo pueda retomar. Porque eso va ¿verdad? más allá de un Por eso, hay tema casos físico, y eso ya es casos. más acá. Pero en términos generales, oye, yo les traje a la asamblea jueces especializados en justicia adolescente. Les traje expertos internacionales
para que les explicaran el proceso de desarrollo, por qué la justicia restaurativa y no punitiva, ¿ya? Y por aquí les entraba y por acá les salía. O sea, fueron posicionando que había que casi aniquilar. Los que eran en la comisión, algunos, es que son asesinos, son criminales y todo. Yo decía, por Dios, veamos un poquito más allá. Y ojo, no estoy defendiendo para nada la violencia la condeno en todas sus formas, venga de quien venga, sea el receptor quien sea. Pero el tratamiento es diferente. Sí se lo juzga, sí por jueces especializados, sí se los condena. La condena para delitos mayores que están en el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, para asesinatos 25 años, 26 años, lo que decíamos acá. Si un adolescente comete ese delito, la condena es equivalente más o menos a la tercera parte, entre 4 y 8 años. Eso está vigente desde el 2014, que fue la última reforma que se hizo al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, conocido como CONA. Entonces, sí hay una condena, sí hay. Imagínense a un adulto de, 40, 50 años, que lo condenen a 26 años, ya ha vivido prácticamente más de la mitad de su vida, ¿verdad? Imagínense un chico de 16 años que se lo condene a 8. ¿Sí ven la proporción? Entonces, eso es parte del análisis que se les explicaba, las cosas que se les decían, pero posicionaron otra cosa y lastimosamente aprobaron. Gracias a Dios la Corte Constitucional, en esas escasas ocasiones en que se pronuncia adecuadamente, lo declaró inconstitucional, sí, que es preocupante, que lo hizo de forma, no de fondo. Debió haber sido de forma y de fondo. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo en este momento la bancada de gobierno. Están tratando de meter, sobre todo después de la enmienda. O sea, exacto, pero es vía enmiendas, vía reformas y todo, lo que no lograron pasar en la consulta y en el referéndum. Y creen que con que declarar a los PPL como quitarles los derechos, quitarle ciertos derechos, trasladarlos, y con eso vas a solucionar el nivel de violencia. Oye, el nivel de violencia lo vas a solucionar dotando a la policía, dotando de las armas necesarias, y más que de las todo, herramientas necesarias, poniendo asunto en reestructurar el tejido social, creando educación, oportunidades de educación, entramos al tema de seguridad. Oye, el tema de seguridad es mucho más amplio que eso, ¿ok? Primero, como dije anteriormente, los chicos no necesitarían ver en la delincuencia, digamos, claro, en ser parte de un GDO, una opción, si tuvieran educación, salud, vivienda digna, acceso a deporte, cultura, arte. Y que son derechos que no solamente lo tiene la Constitución del Ecuador, por favor, comprendo. Estos son derechos universales de toda persona. No comprendo que digan, es que los PPL son los culpables. Sí, ellos ya están pagando, ellos están cumpliendo una condena. Que les quites o que les des derechos no va a solucionar en nada, es que absolutamente nada. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Te digo que con la cantidad de masacres que casi que semanalmente tenemos, entre las masacres, los que aparecen suicidados, colgados o lo que sea. Desvividos con 3 pasos de la espalda. Exacto, autodesvividos. ¿Ya? Murió de muerte natural, porque después de recibir esos balazos y uno se muere naturalmente tenía que morirse, ¿ya? Y aparte el tema de la tuberculosis, que también está pero altísimo y no se habla mucho de eso, pero como hablaban de cómo estaban sobrepobladas las cárceles, no sé pues si este es el método que estén usando para ralear un poco el tema, pues, claro. Pero a ver, ya hablando en serio, la seguridad tiene otros componentes. Primero, en época de Lenín Moreno se bajaron todo el sistema de seguridad, se bajaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, ahora ya la Secretaría de Inteligencia la cambiaron y la transformaron en no sé en qué. Entonces tiene varios componentes. El narcotráfico es un delito transnacional, por lo tanto nosotros no somos productores, pero nos hemos convertido en el gran canal, es decir, el paso desde donde sale la droga. No somos productores, por allá le echan la culpa a Colombia,
¿ok? Pero nosotros en este momento, y no lo digo yo, está en No, todos los estadística. informes, internacionales, es el camino hacia los diferentes puertos o lugares de consumo, destinos de consumo. Entonces tú tienes el productor, tienes el traficante propiamente y tienes el consumidor, ¿ok? Entonces tienen que trabajar mancomunadamente los diferentes países involucrados con sus policías, sus centrales de inteligencia, con todo. Recurso económico, porque esto no es gratis, pues necesitas equipos electrónicos súper sofisticados para hacer seguimiento, para hacer identificación. El sistema judicial, ¿por qué? Porque necesitas, y el bancario, el financiero, porque necesitas identificar qué instituciones y de qué manera se están lavando esos dineros sucios, Activos. las propiedades que usan, vehículos, hacer el seguimiento. No son investigaciones de una semana. Hay investigaciones que llevan meses enteros y hasta más, hasta que se logra reconstruir todo el proceso. Entonces, son varios los componentes que se requieren para luchar y primero, voluntad política real. Pues. Claro. Voluntad política. Y algo que usted dijo que es muy cierto. Sí, estamos convertidos en un país de paso para poder distribuir, sacar la mercadería, etcétera, como dicen la América. Pero, ¿qué significa? Que hay demanda, pues. Que hay un consumo abusivo en otras partes. ¿Por qué desde allá no hacen un mayor control, pero no vienen a meterse en mano acá? Pero es que es lo que te digo, o sea, tienes que hacer la trazabilidad de la droga, o sea, viene, se produce y se origina en el punto X, luego pasa por aquí y llega a mercados europeos y Estados Unidos es el país más consumidor de esta vida, pues. Con las bases que tienen allá, ¿no? Y mira, me ahora... imagino que deben tener bases militares. No, ahí. pues No. si un conocido ex vicepresidente o ministro creo, dijo que preguntó, ¿no? ¿Qué país tiene la mayor cantidad de bases americanas en su territorio? Y comenzaban, Colombia, Estados Unidos. Creo que Augusto Tandazo. No, Alberto Dajic. Alberto, Dajic. perdón, sí, verdad, el mismo Dajic, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Su análisis es correcto. Entonces, otros dicen, a ver, tienen la DEA, tienen FBI, tienen no sé qué, no sé cuánto, pero ¿y dónde están los mayores consumidores? ¿Y dónde ves detenidos por narcotráfico? ¿Dónde ves...? Porque ¿Y de dónde va toda la plata? Porque usted ve las construcciones, administraciones, mandados de dinero. Pero es que por eso te digo, entonces, ¿qué pasa? Ahora, tú mencionaste las bases famosas. Colombia tiene creo que 7 bases. ¿Ocho? Ya 8. ¿Ocho? Y ha bajado. No. Eso no soluciona Entonces, nada. da coraje, da tristeza, da risa, o sea, una serie de sentimientos mezclados, escuchar a gente que se supone preparada, que te diga, ayer oía, que todo esto se origina porque Correa sacó la base de Manta. Hay un expresidente que ha sido llamado a juicio. Y por ende también su familia en estos días Sí. ha sido llamado a juicio. Y él manifestaba, no sé, con sorna, decía, el puente que no lleva a la nada. Y muchos dirán, pero ese es el mismo puente que sirve para... No, hasta la misma Colombia celebró, y creo que Duque fue, ¿no? El que lo inauguró. Por supuesto. O sea, Iván Duque, o sea, Claro. son situaciones que Y es considerado derecho. no se Es crearon, no se crearon para con una mira de traficar, sino de que esto conexiones conectividad. binacionales que puedan fomentar el desarrollo. El desarrollo, el intercambio comercial, el turismo, mil y un cosas. Recuerda que cuando Rafael hablaba de los 5 proyectos emblemáticos, hablaba de la Manta Manaos. ¿Sí Ahí te está, acuerdas? Manta Y entonces, Manaos, ¿qué? exactamente. También esa vía iba a servir para mandar, para que no solo salga por el mar la droga, sino por tierra y por vía fluvial hasta Brasil. Por Dios, o sea, ténganle un poquito de respeto a la ciudadanía, a la gente, a la verdad. Entonces, es impresionante, o sea, yo cuando oigo eso digo, es en serio lo que estoy oyendo y no lo puedo creer, pero lastimosamente ocurre. Entonces, ya te digo, voluntad política, asignación de recursos, equipamiento adecuado, capacitación adecuada
a los miembros tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, que ahora con los benditos estados de excepción han sido ya metidos todos ahí. Y la voluntad, más allá de la voluntad sus- política sí hay, porque, por ejemplo, cuando fue este tema del habeas corpus, a la jueza Tania Lor, la que aceptó el habeas corpus, salió Giancarlo Lofredo Eso. con la plana de militares, o sea, eso es intimidante. Por Eso fue una supuesto. manera de Eso intimidarla. fue puro show. Sí, No, pero a es ver, intimidar. Es show, pero Con un efectivamente la mensaje de finalidad es, intimidación. o sea, a Claro. ver, aquí estoy Aquí yo, está yo la soy plana. Ahí sí ministro, tiene voluntad. ¿Me explico? Ahí está, porque lo permitió. O sea, sin ánimo de politizar la No, conversación. no, pero es que- fue algo que, hombre, uno lo ve desde el Pues, derecho. y esa pobre jueza también Claro. es el correísta. Perdóneme, o sea, no, pero es que No no tiene puedes nada que ver resolver con político. diferente, no podrías resolver diferente. Pero es que por eso, entonces, eso es lo que se está usando ahora y por eso a muchos jueces o se excusan o les tiembla la mano o fallan En garantías jurisdiccionales. en base a presiones que vienen no solamente efectivamente de los EDOs ni nada, sino también de las autoridades, como lo que tú señalas, era de vergüenza. O sea, yo sí lo Claro. critiqué en calidad de presidente de la comisión. Digo, no puede ser, o sea, la prepotencia, ¿no? Entonces, ¿qué era lo correcto? A ver, señores, sí hubo algo malo, vamos a investigar de qué manera contribuimos Y cumplan. y que salga a la luz lo que tenga que salir. Y si hay culpables y hay que sancionar, que se sancione, hasta para evitar, hasta para mandar un mensaje claro de que no va a haber impunidad para que los otros que quieran hacer algo similar lo piensen dos veces. Pero ya te digo, o sea, han sido lo último. O sea, yo no sé contra quién harán el proceso los familiares a nivel de Corte Internacional o de CIDH, no sé, pero el ministro debería estar incluido. O sea, no puede ser alguien que con todo descaro amenace, intimide y no una, varias veces posicionó el tema de que los chicos eran delincuentes. Ahora Varias veces. viendo y dándonos cuenta que el gobierno, que nos gobierna, valga la redundancia, tiene las herramientas necesarias, sí, para hacer las cosas bien, y no lo hacen, ¿es necesario entonces cambiar estas figuras políticas? ¿Cuál sería lo más viable con respecto a la calidad de políticos que tenemos actualmente acá en el Ecuador? A ver, algunos temas que aclarar. Por ejemplo, ¿cuál era el sustento para la convocatoria a consulta y a referéndum? Que necesitaban cambiar la Constitución No sé. porque les impedía luchar contra la delincuencia, la inseguridad y bla, 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 ¿verdad? Aunque primero ¿Sabes jugaron... cuántas leyes hemos aprobado en la Asamblea Nacional para que tenga las herramientas para que pueda luchar contra la delincuencia? Más los 3 puntos porcentuales del IVA. O sea, por favor, herramientas legales, jurídicas, ha tenido las que ha querido. A montón. ADN, ¿cuántos proyectos de ley habrá presentado? No sé realmente, no sé. No, y- es en serio, o sea, no, y te contesto en serio porque yo la verdad es que me concentraba en mi trabajo. no, pero en los ver proyectos si- de ley que vayan enfocados en seguridad. No, a ver, al inicio del periodo interino 23-25, que es la primera vez que llega Noboa, vamos a darle Claro. cuestionamientos de fraude, etcétera, aparte, No, eso ya. ¿ya? Llegó, nos guste o no nos guste, llegó, de la forma que sea, llegó. Al inicio hubo un acuerdo para apoyar las leyes que iba a presentar en calidad de urgentes. ¿Para qué? Para aportar a la gobernabilidad del país que lo necesitaba a gritos después del desastre de gobierno de Moreno y de Lazo. ¿Ok? Pero después venían cosas de niño caprichoso. Por si acaso, ninguna ley, ninguna de las 5 que se aprobaron era económica, ni era urgente, ni iba a resolver absolutamente nada. Eran mal planteadas, algunas ni siquiera debieron pasar, como en el caso de ahora, las que fueron declaradas Qué inconstitucionales, ni vergüenza. siquiera debieron pasar de la unidad de técnica legislativa, por Dios. Así es. ¿Ya? Que tiene 5 puntos muy claros para actuar. Unicidad de materia, que no toquen presupuesto porque eso es ¿Lo exclusividad. hicieron los de- asambleístas? No, se supone que lo hizo el secretario de Pero Presidencia. ahora las están uno de tomando, esos. las están haciendo individualmente.
Claro, ahora lo están, por eso te digo, o sea, ahora están queriendo a través de enmiendas y con unos argumentos de vergüenza, queriendo meterlas vía enmienda, Lanzaron un aprovechando comunicado. que tienen una mayoría como bancada entre aliados, propios, extraños, disidentes, etcétera, etcétera. Y volteados. Y por eso, y disidentes. No le digas así. Ya vendrá. Entonces, ¿qué pasa? Que, te digo, no le faltan leyes. No le No, faltan no, Lo que leyes. faltan es ganas. No le falta. falta Bueno, ni ganas. presupuesto. Le falta voluntad para Voluntad. defender, no No, creo voluntad yo, para ir. Y creo yo que esto planificación. lo hacen. Creo yo que esto lo hacen a propósito para que el pueblo ecuatoriano esté en zozobra y poder decir, hey, yo te puedo sacar de esa zozobra, de ese peligro, de esa inseguridad, dame el voto. Ya, pero ya le dieron Pero voto. ya, pero ya se- Pero ahí dicen, no, lo que pasa es que llevo un año en el poder. Hoy, o salen diciendo, Pero- no, es que mi bebito, mi hijito, por favor, téngale paciencia, denle tiempo. ¿Qué dijo Rafael Correa hace pocos días? Porque aquí la culpa es de Correa. O sea, han pasado, ¿cuántos 8 años? años. 8 años desde que Correa dejó el gobierno. Y todavía Y sigue siendo siendo culpa de Correa. ¿Qué dijo Correa hace unos días? Señores, yo cuando me eligieron presidente, veníamos de un periodo de inestabilidad política en que en 10 años tuvimos 7 presidentes que ninguno completó su periodo. Que la mayoría salían ¿Qué? en helicóptero. Ya, y desmadrándose por ahí también. Entonces, ¿qué sucede? Lo tuve en mi comisión, por si acaso. ¿Y qué sucede? Que él no se puso en que, ay no, es que el gobierno que me dejaron, el presupuesto, que no sé. No, se puso a actuar desde el primer día. Solo él- Y en poco tiempo ya había cumplido con muchas de las promesas de campaña que hizo. Entonces, y discúlpenme, pero el reconocimiento es internacional, pues. El cambio que dio. Fuimos el segundo país más seguro de la región. Bajamos a 5 muertos por cada 100.000. ¿Cuántos vamos ahorita? 50 y pico. No, 55. Ya. No sé, Y vamos a ahí. cerrar como el año más violento en la historia del Ecuador. Las por embajadas- encima de los 9.000. Las embajadas recomendando a sus nacionales que no, Que no vengan. No Que no vengan. vengan. Después de haber salido de un All You Need Ecuador, ahora No vengan. All You Need, no need Ecuador, no need. No vengan. You don't need Ecuador. Justo. No, pero perdón la interrupción, siendo el turismo bien manejado en un país pequeñito porque tiene absolutamente de todo para todos los gustos, colores y sabores. O sea, yo vengo diciendo que el turismo bien manejado podría ser tranquilamente una fuente importantísima de ingresos que poco a poco vaya compensando o dejando de lado otras que lastimosamente, y cuando quieran hablamos de la situación del petróleo y todo. ¿Ok? Muy bien, Entonces, muy bien. ¿qué sucede? O sea, la gente ya no quiere venir. Pues. Las empresas, ¿qué garantía tienen si vienen las extorsiones y si no te gusta te mandan la bomba, presiones y todo? Sí, hasta una propia empresa que fue invitada por el gobierno actual, ¿cómo se llama este tema del IE? Helbir. Algo así. Esa misma empresa se fue. Porque supuestamente- no hay seguridad jurídica. Por si acaso, la empresa de la vicepresidenta está en Perú. Pinto. ¿Sí sabían eso? Oh. Claro, sí, es verdad. Ya. Sí, es verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Entonces, o sea, si no tienes garantías, hablamos de inversión extranjera o inversión privada, nacional o extranjera. ¿Quién va a venir a invertir en el país? Arriesgar recursos que me ha costado un montón, lo que sea, arriesgar cuando no hay seguridad ciudadana y, ojo, lo que no habla mucha gente, seguridad jurídica, pues. Leyes Son claras. dos seguridades que tiene que ser. Cuando no sabes, vienes a invertir en estas condiciones y no sabes lo que va a pasar la próxima semana, pues la inestabilidad y la volatilidad de este gobierno, en cualquiera de las instancias. Entonces, no sé cómo pueden hablar de inversión, de convocar, cuando no hay garantías de nada. Y cuando los vecinos, sobre todo los del sur, están dando muestras de apertura, pero en otras condiciones de trabajo. Y eso que ellos han tenido varias situaciones con los presidentes, han salido, los han cogido Claro. presos. O sea, no hablemos que es por culpa de la presidencia y la parte política.
No. Es por eso mencioné las expresiones recientes de Rafael. O sea, él no se dedicó a quejarse de cómo había recibido el país o quién tenía la culpa, quién era el causante. No, dijo, ok, recibo el país, lo hago con responsabilidad, esta es mi propuesta, me pongo a trabajar. Y solucionar. Y aprovechando ese comentario, bueno, hemos visto que el caso de las Malvinas es un caso bastante vulnerador de derechos a nivel mundial por el tema del Pacto de San José que firmó el Ecuador por los derechos humanos, el tema político, que solo hay política cuando ellos quieren que haya política, que solo quieren ajustar presupuestos, aumentar impuestos, bueno, con una excusa. Pero ¿qué necesitamos? Y me agarro de ese último comentario. Próximos a unas seccionales, próximos, bueno, un poco más adelante, a una nueva asamblea, a una nueva candidatura presidencial, próximos a cambios y cabezas de organizaciones. Y sobre todo, perdón que voy a tocar el tema de las situaciones actuales del partido o del movimiento que por una parte usted está ligada ahí. Un paréntesis antes de entrar en eso. Parte de lo que se quería preguntar en consulta y referéndum era la disminución de la cantidad de asambleístas, argumentando que a eso se debía, a los hartísimos asambleístas que hay, el mal desempeño de la asamblea. No, señores, la cantidad no tiene absolutamente nada que ver con calidad. Y ahí sí, creo yo, que se podría hacer una reforma al Código de la Democracia como para fortalecer un poquito los requisitos para llegar a la asamblea. ¿Qué sucede? Para mí, será que yo tengo la mala costumbre de tomarme en serio las cosas, pero para mí la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. Ahí se deciden leyes que nos afectan, benefician o tocan absolutamente a todos. Por lo tanto, debería ser los primeros con mayor responsabilidad que vayan a tratar temas de toda índole. No, es que deberían ser todos abogados. No, señores, tampoco es así. Más que todo una preparación que los obligue a darnos a los ecuatorianos, a los ciudadanos, paz y tranquilidad. Pero no solo eso, yo soy arquitecta, pero ¿qué hice al escoger a mi equipo de trabajo? Sobre todo en la comisión. A ninguno le pregunté si habían votado por mí, si eran correístas. No. Estrictamente hablando, perfiles técnicos. ¿Por qué? Porque yo iba con una responsabilidad de hacer un súper buen trabajo. Ahora, ¿que he aprendido un montón? Sí. ¿Que me sentaba a conversar con ellos y analizar en conjunto las cosas? También. Porque ellos eran abogados de diferentes especialidades. Tenía constitucionalistas con 3 maestrías, tenía penalistas, tenía de familia, ¿ya? Y todo se analizaba en conjunto. Entonces yo añadía o sumaba el aspecto político, ¿no? Porque ellos eran abogados y no tenían por qué necesariamente tener la visión política. Y entonces hicimos un súper buen equipo. Entonces, no es que, ¿por qué? Porque, a ver, todos los abogados saben de economía, todos los abogados saben de ambiente, todos los abogados saben de salud, de, qué sé yo, deporte. No. Entonces, no es el hecho de que sean abogados. Ya, sí creo que deberían de tener por lo menos unos cuantos mesecitos o añitos en un tercer nivel. ¿Por qué? Porque sí da una visión diferente, una perspectiva diferente del día a día y de la vida en general. ¿Ok? Para no hacer dibujitos. Yo tengo un concepto. Ponerse a dibujar. O leer textos del ChatGPT. Yo tal vez tengo un poco, voy a diferir un poco. Y cuidado que el ChatGPT se equivoca. Claro, pero yo voy a diferir un poquito en lo que usted menciona. Bueno, la misma Constitución que garantiza derechos, sí, para usted ser elegido, usted tiene derecho a ser elegido, simplemente ser mayor de edad. Y lo que yo podría decir ya como para el control de la parte legislativa es que, perfecto, pongamos ejemplo, aquí mi pana Bama Boyaco, asambleísta, él representa a un sector, sí, ¿ya? Un sector que ahorita está en boga, está creciendo, que es el de influencer, mucha comercialización por redes, manejo de redes, etc. Pero obviamente él no conoce nada de leyes, pero él iría como un buen representante de su sector. Pero abajo de él
perdón que se escuche feo, obligarlo que tenga unos asesores en las materias respectivas de la comisión que él vaya. Pero eso- Como por eso- ejemplo la gente de Subía Group. No, pero eso Gracias. fue lo que dije. O sea, yo soy arquitecta. Claro, ¿ya? es verdad. Y nunca había estado en contacto con tema legal ni nada, más allá de lo deportivo en la federación. Pero, ¿qué hice? De manera responsable, busqué perfiles y fueron perfiles profesionales los que Y fueron. justo iba a eso. Usted lo iba a coger como ejemplo. Una profesión que sí, hay otras ramas que justo usted no lideró, no presidió una mesa correspondiente a su actividad profesional. Sin embargo, buscó esa preparación y, como usted dijo, apolíticamente, técnicos especialistas en. Así es. Entonces, podemos tener chicos que sean recién graduados y se pongan a dibujar en la asamblea, que no es tan correcto, pero él debería Le tener dan atrás duro, de... ¿no? Le dan duro. Atrás de él debería tener este respaldo, por lo menos de conocimiento, y que le preparen los discursos y no se los hagan porque Pero no alguien fue así, critique. no fue así, Arquitecta, tenían a la mamá. voy a comprar, espéreme un momento, porque voy a comprar. Espera. Pero no fue así, perdón, pero no fue Temu así. Amazon. Tenían a la mamá, tenían a la tía, tenían a creadores de contenido que hicieron campaña a favor del gobierno que actualmente nos está gobernando. O sea, y dicen ser ellos, no ser la vieja política. Ya, pero Qué paradójico. es que por eso están manejando las cosas a su propia visión e intereses. Voy a discrepar en algo contigo. Si bien la Constitución habla de que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, sí hay límites de edad, por ejemplo, para la presidencia de la República. ¿Me explico? Entonces, no es un tema de excluir al 100% el que haya, si yo tengo 18 años, chévere. ¿Por qué? Porque también hay profesionales, entre comillas, que tienen el título pegado en la pared y son más inmaduros que mandados a hacer. Y asimismo hay chicos muy jovencitos que son muy maduros, muy coherentes. Entonces, hacer un perfilamiento de los posibles candidatos pensando en la función que van a cumplir y sobre todo, por Dios, la enorme responsabilidad. Lo que se decide ahí nos afecta a todos, a todo el país. Entonces, no se trata de cantidad, sino de calidad y de compromiso, de tener claridad en la visión de por qué vas allá y de tener claridad en la visión de que estás ahí no a título personal ni por tu movimiento político, sino en representación de todo el pueblo ecuatoriano, más allá de la circunscripción por la cual participaste. Yo fui nacional, pero hay los distritales, hay los provinciales. Todos tenemos ahí en la asamblea. Mi voto es exactamente, tiene igual valor que el de Distrito 1 Guayaquil. ¿Qué se viene a ¿Me futuro en el RC? A ver, el otro día en una entrevista me hicieron la pregunta y con las ganas de hinchonearme. No, aquí No, estamos no. usando, aquí estamos usando. No me refiero a ti. En esa entrevista insistían, ¿no? Pero la crisis y todo. Entonces terminé diciéndole, mira, se supone que las crisis sirven para generar o deberían generar oportunidades. Entonces hagamos una cosa. Si existe una crisis, hay descontento, hay incomodidad en algunos sectores por diversas razones, ¿ya? Yo en esa entrevista me pronuncié claramente y de manera puntual respecto de los nombres que se mencionan como posibles opciones para ocupar la presidencia nacional del movimiento, y dije, busquemos a alguien en un momento en que está tan fraccionada la militancia por diversas razones, busquemos a alguien que convoque, que unifique, que sea capaz no solo de oír, de escuchar. No es lo mismo ni se escribe igual. Escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar? Escuchar quiere decir poner atención a lo que estás diciendo, tratar de entender lo que quieres expresar. ¿Por qué? Porque de esa manera estaremos en mejores condiciones de buscar soluciones a esas inquietudes o planteamientos. En este momento se necesita fortalecer el movimiento, tener una verdadera estructura política, que quienes integren el movimiento tengan una capacitación también. ¿Por qué? Porque no somos eternos, en un momento dado tenemos que dar un paso al costado o terminamos nuestras fases, lo que sea, y este proyecto debe tener continuidad con los ajustes de acuerdo a las circunstancias. Nadie esperaba el COVID, los problemas que hay en este momento geopolíticamente hablando. Entonces hay que hacer ajustes al proyecto, sí,
pero debe ser sustentable en el largo plazo, porque el proyecto, desde el momento en que fue propuesto, en 2005-2006, era un proyecto pensado a 30, 40 años, porque no es de soplar y hacer botella, ¿ok? Entonces, cohesionar el movimiento. Yo siempre he usado la frase, y me la pueden oír en cualquier momento: unidad y organización. La unión nos hace fuertes, la organización nos hace eficientes. Y con todos los bloqueos, los pocos recursos con los que contamos, es necesario tener esas dos. Y aparte, la persona que yo he propuesto es una persona, primero, que es amiga nuestra desde infancia, amiga de familias, amiga de Rafael. Segundo, lealtad absoluta, ha aguantado palo bastante y sin embargo ha estado ahí. Él estuvo 10 años con Rafael y era el pararrayos, porque era el que atendía una oficinita así chiquitita en la planta baja de Carondelet, que nadie sabía o digamos ni se lo veía. Él atendía a las asociaciones, frentes, colectivos, grupos, gremios, a todo el mundo. ¿Ya? A todo el mundo, y no estoy hablando de militancia, estoy hablando de gente que no necesariamente es parte, a todos. Entonces, ese a todos es importante en este momento, porque no solo se trata de unificar y consolidar, cohesionar a la militancia que está decepcionada, está molesta, está fraccionada, sino también hablar de una posibilidad real de convocar a aquellos externos al movimiento, ni militantes ni adherentes, pero que simpatizan o que tienen una línea para formar ese tan anhelado frente de izquierda progresista de la que venimos hablando hace rato y que siempre termina en buenas intenciones. Entonces, creo que es necesario hoy más que nunca, si pensamos en actuar políticamente de manera correcta, pensando en el Ecuador como un país, como un todo. Como una familia. Como un todo, ¿ok? Sin que eso quiera decir que estemos obligados a pensar igualitos todos. Tú Pero acabas de mencionar la familia. Hay personas que por lo general cuando viene alguien, a pesar de que sea de su propio movimiento, tiene un pensamiento distinto, Pero es que- lo satanizan. Pero por eso yo sí digo, a ver, disentir es chéverísimo. Claro. Porque si tú diciendo, estamos aquí 4 personas y vamos a tocar el tema X y cada uno tiene su opinión o su visión particular. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes orígenes, de diferentes educaciones, diferentes formaciones, diferentes experiencias, lo que sea. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta y eso aplica a la religión, política y lo que quiera. Y eso es buenísimo. Pero eso porque- pasó, Disentir, pasó. mira, disentir con sustento, con argumentos, puede ser un proceso de construcción espectacular. Hermoso. Y el consenso hermoso. será fenomenal. Claro, Claro. pero hay que tener la conciencia, la inteligencia y la capacidad emocional para poder sentarse en una mesa con una persona que no comparte mis ideas y poder entendérselas. Pero es que por eso, o sea, mira, tú acabas de mencionar algo que yo mencionaba como perfil en la asamblea. Uno tiene que tener madurez emocional. Fue lo que pasó, fue lo que pasó. Eso. Y perdón que me Coincido. vaya a extender y siempre digo, en nuestros programas Nos falta nos falta tiempo, Aquí nos falta tiempo. tiempo. Es lo que pasó, por ejemplo, cuando tuvimos invitado a nuestro primer invitado, ¿no? O sea, tener la capacidad de estar sentado frente a una persona de ese nivel y con ese currículum, o sea, increíble, ¿no? No, o sea, y Porque- con otra manera de pensar, porque Pero es que no Exactamente. estás obligado a pensar igual. Por eso te digo, mira, en el ejercicio que hacíamos nosotros con la comisión y los abogados, ¿ya? Ellos pensaban jurídicamente. Y yo les decía, y me encanta ser abogado del diablo, por si acaso. Entonces le digo, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Y qué pasa si tal otra? Claro. Dice, ay, arquitecta, no habíamos pensado en eso. Ajá. Y mira, y no es que sean menos o estén menos preparados, simplemente no están obligados a tener la misma visión y perspectiva o experiencia que a lo mejor tengo yo por haber sido un actor político durante 20 años, ¿me explico? Así es. Y eso no me hace Totalmente. mejor que ellos, me hace tener, qué Tener sé yo, otra- diferentes, otra visión o lo que Tener un sea. aspecto diferente que puede añadir algo Claro, importante ahí tú a la dices, temática. ahí tú dices, mira, no había pensado en eso, no lo había visto desde Qué ese punto de interesante. vista. ¿Me explico? Y Así es. aprendes. Cuando hay respeto, cuando hay argumentos, cuando hay sustentos, se puede llegar a consensos. Por eso para mí el disenso es, llevado de esa manera, es un proceso de construcción súper bueno que podría llevarnos lejísimos para trabajar de diferentes tendencias, de diferentes líneas ideológicas, de diferentes visiones políticas,
hacia una meta. Porque se supone que todos estamos ahí ¿para qué? Para engrandecer el Ecuador, para que el Ecuador se encamine al desarrollo, para generar bienestar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay gente que a esa forma de pensar le llama ser tibio, ser vendido. No. O sea, yo ahí discrepo, pero bueno. Yo sí quiero bastante como palo aguantado de para ti. acotar algo a este tema y ya ir terminando porque lastimosamente se nos dio el tiempo Sí, volando. el tiempo es una desesperación. ¿En qué momento pasó? Es impresionante. Estoy viendo la hora y yo hace un ratito recién iniciamos. Producción ya. está que no dice Ya. Producción, no moleste. Yo quiero decir algo. Motosierra. De acuerdo a sus palabras, tomando sus palabras a estos cambios porque el movimiento, los militantes, hay cierta resistencia, hay unos resentidos, otros peleados. Estamos todos de acuerdo. Hay que hacer un cambio. Hay que poner nuevas cabezas, nuevos líderes. Pero sobre todo hay dos cosas que para mí deben ser indispensables. Que aquí lo hemos escuchado y en muchas partes. Primero, la lealtad. Porque si tú te ciñes y vas por una línea, es con esa línea la que vas a trabajar. No es que vas a hacer cualquier otra cosa que te dé la gana. Porque por esa línea es la que fuiste elegido. Y mi segundo tema va en referencia a ese. Los votos. Seamos sinceros. Los votos no son de ellos. Los votos son de una persona. Ya. Que históricamente hay una estabilidad de un 35-36% Hay un voto duro. fijo. Sí, El es voto fijo. fijo. Oye, Y realmente, y he escuchado, Es algo histórico. es que votaron por mí. 8 años después, y si tú pones en Google el nombre de esa persona, Pero mira, salen resultados actuales. 8 años después, Sí. influye en la política pública del Ecuador. pero ¿quiénes? Bueno, en la política, Irónicamente, quienes lo quieren desaparecer son los que lo mantienen Mano, vivo. Porque no mano. pueden estar sin nombrarlo. ¿Sabes qué? Eso yo no Genera sé rédito, nada. creo. Ah. Genera. Pero por eso te digo, entonces por un lado lo quieren desaparecer, pero no pueden vivir sin él, porque lo nombran siempre. Eso está más o menos como el clásico del astillero. Si Barcelona, Belén, uno de los dos desciende a la B, no hay campeonato nacional. Bueno, ahora el Independiente está bueno. El A ver, Pero algo, una- pero de forma general. perdona la Sí, interrupción. sí. Algo que debe quedar claro. Cuando llegó Moreno a la presidencia, todo el mundo decía traidor, desleal, etcétera, etcétera, pero lo enfocaban como una traición a Rafael Correa, ¿ok? Yo ahí quisiera dejar en claro algo. No debería de manejárselo así, porque no fue solo una traición a Rafael, fue una traición a un proyecto, Al proyecto político. al proyecto que tenía como objetivo, al proyecto político, social, económico, ambiental, que tenía como objetivo conducir al Ecuador por la senda del desarrollo, con equidad, con inclusión, con igualdad de oportunidades para todos, con el concepto del buen vivir de la Constitución de Montecristi. Y que lo hizo, ¿ah? De Claro, hecho, sí, entonces- sí, se estaba encaminando ya, pero Por Está eso, encaminado. por eso, él tenía que haber ido a fortalecer y a continuar eso con los ajustes que fueran necesarios. Pero, ¿qué hizo? Traicionó. No traicionó a Rafael Correa, traicionó un proyecto y por ende a Traicionó un a su pueblo patria. entero. No solo a los Y que me- votaron por él, a un pueblo entero. Eso es lo que hay que Y yo me poner. atrevo a decir algo, no solo fue eso, lastimosamente, por temas, para no meterme en algún problema legal, pero yo lo único que Yo sé, te defiendo. lo único que sé, a mí después de marzo, a mí me gustaría verla litigando. ¿ah? Sería un le espectáculo, un ya le espectáculo. invitamos para eso. Pero lo que iba a decir es, yo lo único que sé es que en cierto año que ocurrió una situación mundial, para no mencionar, y donde encontramos desvividos, porque después me bloquean, en cada esquina, por ahí entró otro que en 3 meses, que fue lo único que hizo, nos solucionó la vida, nos solucionó el tema. Entonces, no solo al proyecto país, sino a todos los ecuatorianos. Por eso digo, a un proyecto, a través de la traición al proyecto, traicionó a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el proyecto fue propuesto pensando en el pueblo ecuatoriano, no en los que votaron por mí, o los que son mis panas, o los que me quieren. No, no, no. Votaron todo por el lo, que, pueblo ecuatoriano. por lo que estaba, por lo que podíamos ver. Sí. Dicen una deuda externa de ni sé cuántos miles de millones en esa época, pero veíamos. 70.000, Pero veíamos. No, No, en esa. Los 70.000 ese- millones que nos hemos Pero llevado. ahorita, No. ¿qué vemos?
No, es que ¿sabes qué? Es tan burdo ese argumento que dicen 70.000 millones, pero vamos a las cifras oficiales. No, pero espérate, el otro día también en cortos así que me hacen llegar alguien que no es, pero para nada cercano a nosotros, es más, ha dicho 500 veces que jamás apoyará al correísmo. Preguntaba a otros panelistas que le digan una obra que Esa ha fue hecho buena. el actual gobierno. Una. ¿Y cuál era? Gaguearon toditos. Y terminada y concluida, y funcionamiento, porque hay algunas que no han no. sido terminadas. No, pero ni iniciadas. Esa es el capítulo anterior. Ya, espera, entonces, ¿qué pasaba? Gaguearon toditos y por ahí empezaron a decir, es que cuando se tiene plata se puede hacer obra y acá no tiene. Estamos más endeudados que en la vida y no hay un poste. Bueno, el poste lo inauguró Guillermo Lasso, no este gobierno, ¿ya? Pero por Dios, o sea, ¿cómo pueden argumentar eso? Es la misma vaina de cuando dices, es que tuvo un barril de petróleo de $100. Y el A ver, subsidio de los el promedio, combustibles. no, espérate, el promedio del precio del petróleo en época de Rafael, si no recuerdo mal, fue $75 el barril. Y Lasso no tuvo un petróleo de 100 y pico. Y ahí ya no funcionó esa lógica. Porque, señores, sí, somos exportadores de petróleo, pero no producimos combustible. Entonces, en este momento, con todo el desastre del sector petrolero, irónicamente las rentas petroleras son rentas permanentes que sustentan el mayor porcentaje del presupuesto, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Irónicamente, en este momento, no sé si ya, pero estábamos a punto de que las importaciones de derivados superaran a las exportaciones. Así es. ¿Ya? Entonces, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Ahí se No cayó. solo han sido incapaces de mantener, a mí no me gusta usar la palabra producción porque el petróleo no se produce, se extrae, ¿ya? Pero hablemos de producción. Ni siquiera han podido mantener la producción que recibieron. Peor, llevarla a 500.000, que era la meta para Peor fin de año, subirla. o superarla, pues. Cada día baja la producción. Vamos, peor. Por tanto, y ahora encima parece que el precio del petróleo también se pone en contra, que yo no sé, estaba en 58, si no recuerdo mal, el WTI. ¿Y qué pasa? Yo no sé con cuánto, no recuerdo con cuánto El presupuesto fue calculado, con qué precio del petróleo. Pero ya te digo, hay ese doble discurso, ¿no? O sea, con Correa sí pudo hacer obra y encima robó, pero porque el precio del petróleo estuvo alto. Hay que ponerlo siempre a Rafael acá. Hablando del MASHI, ya para ir concluyendo, porque el tiempo apremia, y para salir un poco del tema serio, por así decirlo, ¿qué se siente ser la hermana de Rafael Correa? Hay varios sentimientos. Primero, orgullo, porque recibiendo un país en las condiciones que lo recibió, puso su conocimiento, su experiencia, su voluntad política para lograr concretar no solo ofertas de campaña, porque hizo más de lo que ofreció, en beneficio de la gente. O sea, puso al ser humano primero sobre el capital. Eso para mí es un motivo de orgullo. Nosotros fuimos criados con esa sensibilidad social, ¿ya? Entonces, pero también a veces es bueno y a veces es malo ser Correa. O sea, se supone que yo, el otro día leía que soy dueña de Cemento Chimborazo, de Ingenio Astra, que tengo un laboratorio 100 médico. No, pues varios, laboratorios, farmacias, ya voy por 3 hoteles, al principio era uno, ya voy por 3 hoteles en rentable. Galápagos. Chuta, y yo digo, si tuviera el 0.001 de todo lo que dicen que tengo, estaría tranquila por el resto de mis días. Ya la voy a ser madrina de mis hijos. Entonces, o sea, también pierdes la privacidad, obviamente, te conviertes en persona pública. Y a cual más se siente con el derecho de decir lo que le da la gana. Por ejemplo, las famosas 3 veces que me he ganado la lotería. Primero, que no compro. Segundo, en el supuesto no consentido, como esa es una de las frases de los abogados que me encanta, en el supuesto no consentido de que así hubiera sido, ¿dónde está el delito o dónde está el pecado?
Simplemente Capaz pueden dice que usted decir... tiene algo con la Junta de A Beneficencia. ver, ¿Va a comprar la lotería ahora? pidieron certificación. Dicen por ahí, son 3 millones. Esposo millonario. Esposo millonario, con mira, 600 está y acumulado. pico. Dicen por ahí, 600 y pico. por ahí dicen aquellos que son asiduos a comprar lotería que en realidad sí juegan para Navidad y fin de año, así que pilas. Yo, No, o dígame dónde va a comprar, pero si nos vamos a medias el entero. Sabes que las veces que compraba, y te voy a decir porque era a un señor que hoy está parado en Olmos e Ilanes, o Aguas, ya que no tiene brazos. Él estaba antes en La Sexta y Las Monjas, me parece que era, pero bueno, ahí a la entrada de Ordesa, y sostenía el tablero con los números, con los dientes. Entonces yo por él cogía, le ponía la moneda en el bolsillo y cogía, pero así, Al azar. dame el que sea. Ok. Al azar. Y como siempre, como soy lectora y siempre llevo un libro conmigo, lo ponía en el libro ahí y me olvidaba. O sea que si alguna vez me ¿Cuántas gané veces hacer habrá ganado? entero, Ahí están esas pero tres. jamás, Ahí está. pero jamás Pero, un entero, bueno, pues jamás. O sea, Y ya no. para... Sí, una cosita más que esto es mío. Ah, ya, ok. Quiero compartir algo, aprovechando que está acá Dale. la arquitecta Pierina, hermana Gracias. de Rafael Correa. Si me lee la mente. Y de Fabricio Correa. Bien. Soy la hermana Sánduche, que es de Yo soy la de la comparto, mitad. yo comparto algo, o este personaje llamado Batman Guayaco comparte algo con la familia Correa. Sí, a ver, cuéntame. Gracias a Fabricio Correa, este personaje existe. No te creo, a ver. Ah, sí, es verdad. Sí, gracias a Fabricio Correa. Saludos, Fabricio. Que por cierto, Fabricio, no será mala idea que venga para acá. Está aquí en Ecuador. Sí, Fabricio, lo queremos acá, venga, che. va todos los martes a almorzar con mi mami para verla a mi casa. Belleza, ahí Bueno, tenemos, ahí ahí podríamos- tenemos ya el gancho para que Fabricio venga por acá. Y recordemos aquella época cuando él me vio nacer. Él me dio la vida. Cuando hizo esta campaña, ¿no? En contra de que habían demasiados candidatos a presidente allá por el 2020, 2021, no recuerdo muy bien. 18 candidatos, creo que eran 16. 21 creo que eran. 21. 21, la campaña que se llamaba Dale por el nulo. Mm. Ya, entonces yo participé en esa campaña, en ese proyecto que él tenía, ¿no? Donde el premio era una Play 5. Y me lo gané. Belleza. Y nace porque él no quería que lo reconozcan públicamente y se puso esa máscara. Exactamente. Y porque ahora voy a decir tu nombre. Tu nombre. Y la dirección, que por allá quieren bastante. quiere mi nombre, mi dirección, No, todo. sí es preocupante y ya en el plano serio. Acuérdate, no me acuerdo cómo se llamaba, el Vengador, no sé qué. El de Manaví. El de Manaví, creo Sí, que fue. sí. En el momento en que lo tentaron con la posibilidad de una candidatura y de entrar en la política proselitista, Hasta ahí llegó. Lo bajaron. Le dieron vire. Eso es un mensaje, porque por ahí he escuchado que me querían desconsejar para la sesión que Señora de la viene. producción, Así que saquémosle un seguro. No, broma. voy a pensar muy bien esa Bueno, y consellería. quiero hacer públicamente, ya para concluir, porque ya nos pasamos bastante Sí. tiempo, de ser la posibilidad para ver podemos hacer y poder invitar a su otro hermano, no al que ya mencionamos, para que se exprese en un canal libre, como usted se dio cuenta, sin formalismo, apolítico, mencionando lo que usted quiera mencionar, con el debido respeto. Así es. Podríamos Creo que esa es hacer la base. una conferencia, tenemos la pantalla, la conectamos y lo podemos ver a través de la video. Podríamos coordinar y le extendemos la invitación cordialmente para el economista Rafael Correa. Yo transmito tu pedido, Gracias. obviamente él es quien tiene que Decidir, él tiene la claro. palabra y decidir, pero con todo gusto transmito, lo hago cada vez que me piden que lo inviten a algún programa, alguna entrevista, y como digo, ya él decide, pero con todo gusto, y le voy a hacer mi Listo. comentario personal pues de cómo me he sentido aquí. A mí me gusta este tipo de paneles. ¿Por qué? Porque no hay eso... Una presión de que. Él quiere que le pone la Responda pata para que esto, caiga. responda esto. Si quieren les cuento una anécdota. Era me parece que la primera constituyente 2007, estábamos en un panel, en vivo. Maruri creo que era, Blasco Peñerera, ex vicepresidente, el conductor periodista, yo y Diego Borja, en ese orden.
¿ya? En vivo. Este periodista, la primera vez que me entrevistó, antes que a mí, había estado entrevistando a doña Anabela Sin y le preguntaba cosas súper light. Un amor. Pero cosas light. A mí llegó. Bueno, y su hermano ha dicho que va a bajar los precios Con machete en mano, hermano. los precios de los de la energía eléctrica y todo. Y yo decía, ¿por qué me pregunta qué tengo que ver? Calma, Gracias calma. a Dios, no, pero gracias a Dios había venido yo de Azuay, viendo justamente la central y toda la vaina, y justo me habían explicado que los caudales, que no sé qué, no sé cuánto. Sabido Y comencé. calientita, con la materia calentada, así Ay, como para el Comencé. examen. O sea, él no esperó que iba a salirle de una contestadora, ¿no? Entonces, le comencé y me quería, ese es su estilo, me quería parar. Y yo no lo dejé, pues, y terminé de decir lo que yo tenía que decir. ¿ya? En a lo legal Oye, se va a poder expresar. o sea, después me llamaba la gente a felicitarme, o sea, ni siquiera por lo que había dicho, sino porque no me había dejado callar. Muy bien. En este caso acá, era, ¿no? Y economista no sé qué, que no sé cuánto, y se vieron de mí y me dicen, arquitecta, hablando de la libertad de prensa y libertad de expresión para atacar. Entonces yo le digo, a ver, con todo respeto, ¿usted qué libertad de prensa y libertad de expresión me habla? Si desde la primera vez que me entrevistó me fue directo a la yugular. Yo, economista, yo, Hasta ahí le Muy llegó. bien, muy bien. Y a partir de ese momento me trataba con total respeto cuando coincidíamos. Entonces yo le digo, mira, yo me expreso y siempre he dicho, si aquí he dicho algo que sea mentira, que sea... Cosas que pasan en vivo, ¿ah? Está bien. Si es que he dicho algo que no es correcto, es mentira, me lo explican, me lo aclaran y así como lo he dicho públicamente, me disculpo también públicamente. Y nunca ha pasado, porque yo en eso sí soy súper respetuosa, no insulto a nadie, no vejo a nadie, no me refiero en ningún término y trato de ni siquiera meterme con la familia ni nada de eso. Muy respetuosa de las Más que cosas. todo porque eso no le gustaría a uno que le haga. Exacto, Así es. exacto. ¿No le hagas a otros? No. Lo que no quieres que Y te haga a ti, aquí, o sea, eso en a lo es- legal, economista Correa, no va a Yo me puse la encontrar profesión. nada. Economista. Yo. No, No, economista. ok, ya, dirigido, ya, el mensaje ya. dirigido para el Mashi. No va a encontrar nada que la piedrita, que no, nada. Aquí vamos es a conversar. Y sobre todo porque es interesante conocer todas las posturas políticas y comentarios políticos para también que nuestros seguidores conozcan que no es que estamos queriendo hacerle daño a la sociedad, sino que querer encauzar a la sociedad a un desarrollo es necesario. Mira, lo que tú acabas de decir es vital. Y creo yo desciendo de familia de periodistas, ¿ya? Incluso fundadores de radios y todo, los Delgado Cepeda. Creo que por mi torrente circulan ahí algunos genes de eso. Yo también he hecho periodismo, yo he dirigido 2 revistas, he dirigido con excelentes comentarios y todo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno es periodista o comunicador, tú tienes todo el derecho del mundo de pensar como quieras. ¿Me explico? Eso todos. Pero no puedes derramar tu veneno, tu antipatía y todo en un medio de comunicación, hasta por respeto a quienes te escuchan, porque ¿cuál es la finalidad de aquí? Informar, analizar y todo, para que el que está oyendo, el que está viendo, tenga insumos y pueda hacer sus propios análisis y tomar sus propias decisiones. Así es, ¿Ya? así es. Así es como lo pienso yo. Entonces, no, porque si no, aquí... Entonces vas con el sesgo y ya pierdes la imparcialidad, pierdes la objetividad. ¿Ok? Esa es mi forma de Sabias pensar. palabras de la arquitecta. Oye, en serio, yo he quedado maravillado. Falta tiempo. ¿Ah? Maravillado, en serio, sí, muy maravillado y más que todos estos espacios sirven para que todos aprendamos. Me suena como eso, aprendamos, un lugar para... Muchísimas gracias, mi querida arquitecta Pierina, por Gracias a habernos ustedes. aceptado esta invitación. Este humilde espacio que estamos empezando, pero tenemos la proyección de hacernos grandes, ¿no? Señores abogados, por favor. Ha sido súper agradable. Yo les agradezco a ustedes. Como dijeron los señores abogados, entonces me metí. Sí, está bien, está bien. No, sí, Antes, no, muchas Marzo, gracias. Marzo dijo, ¿no? Marzo. Muchas gracias por estar aquí, por darnos esa luz que ha sido sus comentarios bien dirigidos, bien expresados y sobre todo mencionar eso, que no estamos para conflictos.
sino para objetivos. No, y millón de gracias por la oportunidad. Me gusta este tipo de paneles justamente porque no hay esa presión en la yugular, sino que efectivamente quieren yugular. escuchar las diferentes opiniones, diferentes visiones y también ustedes aportar con preguntas y todo. Yo no tengo problema en que me pregunten. A ver, Lo que sea. No hay problema, ¿sabes? Que cuando Bueno, me han dicho eso. agradeciéndole a la audiencia, muchas gracias arquitecta, a todos por este programa. Y como usted lo dijo, la idea aquí es que los temas sean claros, para que todos lo comprendan y sobre todo tener el derecho a poder expresar sin partido político, realmente a lo que vamos, al tema que es. Les agradezco, gracias por estar aquí presente. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, chao. Gracias. Chao.